buenas noches. Muchas gracias por recibirnos nuevamente en su casa. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Bien, Leonardo. Bien. Oye, pues se cumplieron 9 años ya del caso Ayotzinapa y ha habido una amplia discusión en el país sobre el particular. El presidente quiso entregarles a los padres de los 43 un informe que tenía tres conclusiones fundamentales. Ya platicaremos de toda una de ellas. Ellos se negaron a recibirlo. Tenemos un caso más en donde el Estado o no logra despejar cuál es la verdad, o hay sectores que se niegan a reconocer la verdad que el Estado les entrega. ¿Cómo ves el tema? Mira, es la consecuencia lógica de una ruptura que se veía venir, porque el presidente tenía que elegir entre respaldar a las Fuerzas Armadas en su negativa de entregar información, no solo a las madres y padres de Ayotzinapa, sino también a la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, o bien aliarse con las víctimas que el miércoles anterior, la semana previa, se habían reunido y habían terminado de mala manera, porque los, los familiares de las víctimas le entregaron una carta de 2 cuartillas, clarísima, pidiéndole 866 hojas que les faltaron de los informes que el ejército mismo, o que el GIEI más bien había identificado. El ejército dijo que ya había entregado todo, el presidente los respaldó. No fueron los militares a esa reunión, de hecho no se han presentado casi en ningún foro, y el presidente es el que ha salido a decir, no hay más información, lo siento, pero hasta aquí No, no llegamos. solo eso, dice que hay una campaña de descrédito del ejército y él, por supuesto, no la comparte. Les entrega conclusiones que él dice no es carpetazo, es lo que llevamos, con tres elementos que no sostienen, dice Vidulfo Rosales, la idea de que fue el Estado el responsable del crimen. Tres hipótesis que te llevan a los temas de Abarca, al pleito entre los, ¿cómo se llama?, grupos delincuenciales, los Rojos y los Guerreros Unidos, y nuevamente el tema del autobús, Sergio. Tres elementos, tres hipótesis que para los padres y los cercanos a ellos son inadmisibles. En el fondo está algo que ya ahora llamamos de pacto de impunidad, que consiste en la negativa a ir al fondo de un asunto, un asesinato, una masacre, un delito, lo que sea, para sacar todos los hechos y llegar a conclusión. El Estado, cuando se trata de militares, los presidentes más que el Estado, todos los presidentes que hemos tenido desde el final de la revolución hasta la fecha, se han frenado a la hora de entregar información que puede incomodar a los militares. Sin embargo, ha procesado este gobierno militar, bueno, esta administración a militares, y el presidente desclasificó la carta, que no sé si sea lo más apropiado, en donde instruye al general secretario a entregar a la gente, con un proemio muy extraño, en un presidente acostumbrado a mandar, diciendo mi general, en un estado de derecho es importante que todos rindamos, o sea, una amplia explicación, rindamos cuentas. Me parece perturbador que un presidente tan poderoso caiga en eso, ¿no? Bueno, podemos discutir en otro momento qué tan poderoso es este presidente. Siempre he sostenido que, Yo parto del supuesto que es muy poderoso. y yo parto del supuesto que estamos ante un poder muy fragmentado y que por tanto no todo es lo que aparenta, y él sí podrá mandar sobre sus mañaneras, ahí sí, él controla absolutamente todo. Pero en el caso de los militares, ha tenido una metamorfosis en la cual ha ido aceptando cada vez más las condiciones por razones que desconocemos, ignoramos por qué se ha dado eso, pero ciertamente los militares tienen mucho poder de decisión y de influencia frente a lo que dice y piensa, parece el presidente. Oye, para ir cerrando esta conversación, son 9 años y una de las promesas de campaña del presidente además insistió mucho en que era resolver el caso, efectivamente, lo que ocurrió en aquella trágica noche en Iguala. Su momento habló de una investigación de Estado, dijo voy a involucrar a la Suprema Corte de Justicia, voy a involucrar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, pues todavía le queda un año, pero no parece que vaya por buen camino. Hemos presenciado en los últimos tiempos una
batalla casi campal del presidente contra la Corte, y una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha entrado a la órbita de pues, un órgano gubernamental, no gubernamental, autónomo, pero dependiente también del gobierno. Es decir, ha perdido mucha relevancia, Sergio. Bueno, ha perdido relevancia porque ha claudicado en su vocación inicial, que sí la tuvo, que los primeros años, 2 años, convirtió a la Secretaría de Gobernación en la Secretaría de las Víctimas. Migrantes, Ayotzinapa, Guerra Sucia, desaparecidos, todos tuvieron organismos, han tenido organismos fuertes, pero pues se le acabó el fuelle por motivos que desconocemos. Me parece que cuando se haga la autopsia de lo que fue este sexenio, tendremos que prestarle mucha atención sobre la manera como fue cediendo. Y en el 23 ha sido clarísimo, ha sido un golpe tras otro, o medios de comunicación que revelan el espionaje del ejército a Alejandro Encinas en mayo, o las denuncias de los padres y madres de Ayotzinapa, o los documentos de la Comisión de la Guerra Sucia, o Carla Quintana renunciando a la Comisión de búsqueda. siendo despedida más bien. Es decir, se desdibujó el compromiso del presidente y de la 4T con las víctimas y con la verdad, desafortunadamente. No te imaginas, pues, de aquí a que termine la administración, una gran investigación sobre lo que ocurrió a Ayotzinapa. Decía yo, los factores acompañantes, ni la Suprema ni la Comisión, hoy podrían, digamos, jugar un papel importante en la narrativa del presidente, pero simplemente por despejar la duda, ¿tú te imaginas que el sexenio podría terminar diferente a cómo terminó el último septiembre en materia del caso Ayotzinapa? Mira, sería deseable y el presidente podría dar un golpe de timón, pero en estos momentos las marchas del 9º aniversario fueron de una beligerancia en contra del... Pintaron enfrente del palacio fue el ejército, no fue el Estado. Ya exoneran a otros, fue el ejército, lo cual es fortísimo, porque no fue solo el ejército, vamos, tuvo alguna participación que desafortunadamente desconocemos, pero fue más el PRD y los gobiernos del PRD en Iguala y los gobiernos estatales que el ejército, pero en fin, así es, así se escribe la historia. Así está, oye, y hubo efectivamente piquetes en el campo militar número 1, y hubo también en Contreras, muy cerca de donde estamos transmitiendo, en el Centro Nacional de Inteligencia, un grupo que fue a decir no nos están diciendo toda la verdad y vandalizaron el ingreso. O sea que tenemos todavía esa disputa por la memoria y por el recuerdo, que será el tema, mi querido Sergio, de la conversación que vamos a tener a continuación. Creo que es apasionante, quédese con nosotros, porque vamos a hacer un recorrido de parte de estos problemas que hemos estado evocando con el caso Ayotzinapa, pero una conversación absolutamente prometedora, Sergio. Yo espero que así sea. Vamos ahora a la entrevista de Carlos Pérez Ricart, doctor magna cum laude en Ciencia Política por la Universidad Libre de Berlín, becario postdoctoral de Historia Contemporánea y Política Pública en México de la Universidad de Oxford, miembro de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. Autor del libro 100 años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. Entre sus temas de investigación se encuentran las Fuerzas Armadas Latinoamericanas y la historia de la policía mexicana. Autor de diversos capítulos en libros colectivos sobre comercio de armas, política de drogas, crimen organizado y seguridad en las relaciones México-Estados Unidos. Colabora en medios nacionales e internacionales como Animal Político, Nexos, The British Journal Criminology, Frontera Norte y Global Governance, entre otros. Bueno, y muchas gracias de verdad por seguir con nosotros, mi querido Sergio. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Pérez Ricart. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Perfecto. Gusto en verte. Bueno, Carlos Pérez Ricart, profesor del CIDE, egresado del colegio, y es uno de 5 personas, 2 mujeres, 3 hombres, que aceptaron decirnos la verdad sobre lo que pasó durante la Guerra Sucia.
No, ya solo quedan 4, porque renunció una de las comisionadas, quedan 4 comisionados. Ya llevamos 2 años, porque la comisión se crea en octubre del 2021 y se instaura el 10 de diciembre del 2021. Carlos, perdón que te pregunte, pero dada la complejidad del tema, ¿qué te llevó a aceptar? ¿Por qué aceptaste un cargo de esa magnitud? Bien, déjame explicarle al auditorio, a la gente, qué es exactamente esta cosa de la Comisión de la Verdad, cómo se crea, por qué se crea y cuál es la importancia que yo veo en el cargo que nosotros tomamos, un cargo que hay que decirlo, es honorífico. Las 4 personas que continuamos trabajando en la comisión lo hacemos sin ningún tipo de salario, sí con un grupo de investigadores de primera calidad que nos apoyan, pero conservamos nuestros trabajos y nuestras ocupaciones normales. Nosotros participamos en la Comisión de la Verdad, la convocatoria se lanza en octubre del año 2021 y somos la parte de sociedad civil de una comisión que tiene mucho de burocrático y que tiene mucha presencia en el gobierno federal de México. Es una convocatoria en la que participan muchas personas y al final salimos elegidos por el alto comisionado de derechos humanos aquí en México, por una asamblea de víctimas y de personas familiares de víctimas de la guerra sucia y del gobierno federal, quienes antes ya habían hecho, digamos, el organigrama, habían formado ya la comisión, y nosotros aceptamos participar en un mecanismo que ya estaba dispuesto, ¿no? En la comisión participamos nosotros con voz y con voto, pero ahí también participa el canciller, ahora la canciller, participa el subsecretario de Gobernación, participa el director del Archivo General de la Nación, participaba antes la comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, es decir, parte de la estructura de gobierno, como un voto cada una de estas personas que mencioné, y nosotros como sociedad civil solamente con un voto y solamente con una voz. Es decir, somos menos, digamos, en ese enredo institucional, pero pensamos y aceptamos que es una oportunidad como nunca había existido antes en México, la penúltima o la última oportunidad que había y que hay para dar un poco de verdad, un poco de justicia a las víctimas de guerra sucia. Es una comisión que abarca solamente el periodo 1965-1990 y que tiene 5 ejes principales. El eje de verdad, en donde nosotros como personas comisionadas estamos a cargo del informe histórico de la Comisión de la Verdad que tendremos que publicar el siguiente año, en septiembre del año 2024, pero también hay un componente de justicia, hay un componente de búsqueda, hay un componente de reparación y hay un componente de memoria. En estos últimos 4, quien lleva la mano es el gobierno federal a través de sus instituciones, pero en el componente de verdad, en el componente que está encargado de una narrativa histórica de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado durante los 25 años que van de 1965 a 1990, tenemos plena autonomía para nosotros generar esa narrativa que ponga en el centro a las víctimas y que a partir de una serie de archivos, que a partir de un montón de testimonios, logremos configurar este informe. Que se está complicando el acceso a algunos archivos, ustedes han hecho público que hay cierta, digamos, reticencia de sectores del Estado a dar toda la información. Pero antes de entrar a esos detalles que creo que son muy valiosos, me encantaría que nos contaras, que le contaras a la audiencia por qué se está atorando tanto en nuestro país, cuál es tu hipótesis, el derecho a saber. Hay otras sociedades que han logrado comisiones, no diré sanadoras, pero sí lenitivas, importantes. Aquí la relación cívico-militar no se fracturó tanto como en otros países y sin embargo la verdad empieza a resultar francamente esquiva. Pienso en el caso que tú estás narrando, pero pienso en el caso Ayotzinapa, que recientemente generó tanta polémica en el país. Las familias dicen, yo no quiero que el Estado me diga aquello que no quiero saber. Hemos tenido fiscalías que preceden al mecanismo en el que tú participas ahora. ¿Cuál sería tu hipótesis? ¿Por qué tenemos esta relación tan esquiva con la verdad? Saber en última instancia lo que ha ocurrido. Si hemos tenido cambios de gobierno, alternancias en el poder y uno piensa, ¿qué incentivos podría tener el gobierno actual en ocultar lo que ocurrió en aquella época, Carlos? Nosotros pensamos que esta comisión tuvo que haberse creado con esta estructura, con estos 5 componentes, hace 23 años. México sufrió una transición política en el año 2000
y sin embargo solamente, y hay una brecha enorme entre la reforma a las Fuerzas Armadas, al sistema judicial, al derecho a saber, y lo que sucedió a nivel partidista. Es decir, tuvimos la transición política, no se quiso, no solamente Skrill, hubo un pacto, está de moda el término, ¿no? Un pacto de impunidad, PRI-PAN, en este sexenio, que debilitó cualquier posibilidad de crear un mecanismo como este. La FEMOS, que fue la Fiscalía Especial que sí se crea en el sexenio de Vicente Fox, tiene un componente de justicia, o tenía un componente de justicia que al final ni siquiera se logra, pero no hay un componente de reparación, de compensación, de memoria, de verdad. El informe histórico ni siquiera se da a conocer en buenas circunstancias, hay 3 versiones distintas del informe histórico. Entonces yo creo que sí hay una brecha entre la transición política que se consigue en el año 2000 y luego los temas de justicia transicional y el derecho a la verdad, el derecho a la memoria. Se crea en el año 2023, desde mi punto de vista tarde, desde mi punto de vista también, desde un punto de vista muy minimalista, pudo haberse hecho mucho mejor el organigrama, conceptualmente pudo haberse imaginado mucho mejor la comisión, se le debió haber dado mucho más seriedad y tuvo que suceder al principio del sexenio. No es gratuito que haya comenzado solamente 3 años después, a la mitad de la presidencia del presidente López Obrador. Yo creo que ahí está lo fundamental. México sí logró transitar, digamos, hacia un esquema de partidos plural, logramos transitar hacia un esquema democrático, pero en otros aspectos de la vida política nos quedamos anclados. Nosotros pensamos, y este es el, digamos, el moto de nuestra comisión, que la impunidad la impunidad del pasado es lo que habilita la impunidad del presente. Las estructuras de cooptación criminal a las estructuras del Estado mexicano, esos mecanismos, esas redes, esos nudos, se generaron en los años 70, en los años 80 de nuestro país. Descubrir esos nudos era crucial para poder transitar hacia un nuevo paradigma, hacia una nueva relación entre Estado y sociedad, más allá del año 2000. Y sin embargo, eso no se revisitó o no se visitó. No hubo esos mecanismos, no hubo ningún acusado penalmente por FEMOS, no hubo responsables, déjense ustedes. Echeverría, ¿no? Pero déjense ustedes el 68 y 71, me parece que un gran error, quizás conceptual, metodológico, como suele decir un shortcut cognitivo, ha sido pensar que el periodo de Guerra Sucia se reduce al 68 o al 71 o a Luis Echeverría. Más amplio. Ha sido más amplio, hay aspectos subnacionales que no se han revisado, policías estatales, judiciales que no se han mencionado, no solamente es el orden federal, sino también a nivel local hubo estructuras criminales que subsistieron y que nunca fueron visitadas, ¿no? Nosotros también pensamos que en 1985, cuando se desaparece la Dirección Federal de Seguridad, no es que desaparezcan las prácticas de la Dirección Federal de Seguridad, no es que desaparezcan los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, se democratizó, se balcanizó, se fueron a las policías estatales y eso nunca fue estudiado y eso nunca fue imputado y nunca se investigó realmente qué pasó en ese periodo. Entonces yo creo que a nuestra democracia le faltó visitar al pasado, como una herida abierta que decidimos cerrar, pero había pus adentro, y que no quisimos mirar, que no quisimos nunca más revisar, y que es buen momento para hacerlo, sacar esa pus que sigue dentro, para seguir viendo hacia adelante, porque uno no se puede quedar mirando al pasado, pero sí es necesario mirar al pasado para poder mirar de frente. Entonces, si queremos entender los nudos de impunidad del presente y la epidemia de violencia que tenemos hoy, creo que es una buena idea haber empezado por el pasado, 23 años después lo estamos haciendo. Pero me llama la atención lo que dijiste que empezó, no me llama la atención, ya lo sabía, que empezó 3 años después, hasta el 21. Es decir, como que el presidente López Obrador lo jalan, pero como que no muy quería meterse al tema de la guerra sucia, porque incluso él se compromete a que habría reuniones de trabajo con los colectivos de víctimas y no ha habido una sola reunión, mientras que con las víctimas de Ayotzinapa es así, las bien tratadas en un principio, 7 reuniones de trabajo. ¿Son de segunda categoría las víctimas de la guerra sucia, Carlos? ¿Para el presidente, no para ustedes? No, no creo que sean de segunda categoría, eso habría que preguntar sobre el presidente. Lo que es un hecho es que esto no era parte de la agenda electoral del presidente. El presidente no llega en su campaña con la promesa de crear una comisión de la verdad. Se va formando gracias al esfuerzo y gracias a la energía de una asamblea de víctimas, de algunos funcionarios clave que apoyan en la formación de la comisión, y es así como en 2020 se genera. Insisto, pudo haberse hecho desde el principio, habría tenido mucho más fuerza. Y ya que vamos a entrar, digamos, a los límites, me gustaría hablar de pronto de los alcances que sí tenemos, pero quizá comenzar por los límites.
es que se da y se forma en un contexto ya de abierta confrontación entre las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Gobernación. Ya se da en un contexto de una relación cívico-militar complicada y palidece la Comisión de la Verdad frente al tablero de ajedrez que supone el caso Ayotzinapa. Entonces, nuestra comisión, la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, es parte, de alguna manera, entra en el recorrido que ya tenía el asunto de Ayotzinapa y empieza a contaminarse tal vez con un tema que no es que estuviera realmente lejano, porque creo que hay muchos puntos en común entre lo que pasa en Ayotzinapa y lo que pasa en nuestra comisión, pero sin duda se contamina el tema con Ayotzinapa. Una pregunta muy breve. ¿Se debilita la comisión sobre guerra sucia con la salida de Olga Sánchez Cordero? No me parece. Me parece que ha sido un tema más del subsecretario Alejandro Encinas que de la Secretaría de Gobernación. Nosotros no hemos tenido comunicación con ninguno de con ninguno de los secretarios de Gobernación Ninguno. que ha estado al mando, sino que nuestra comunicación ha sido directa con el propio subsecretario. Oye, pero ¿qué podría explicar que hubiese un mecanismo de frenado tan importante en el Estado mexicano para que eso no avance? Uno entiende la política, los 43 tienen capacidad de fijar agenda, en ese país han desaparecido 111,000 personas, pero 43 tienen tracción suficiente para que hasta el Papa de Roma se fije en ellos. Pero uno se pregunta desde la lógica profunda de un Estado que dice, a ver, yo tengo que depurar lo que ocurrió entre el 65 y el 90. ¿Qué incentivos puede haber? Desde el punto de vista político, entiendo que para el presidente, igual que para los anteriores, ni siquiera eran generaciones que participaron en eso, lleguen a bloquear su funcionamiento. Entiendo que no han tenido acceso a toda la información, que sigue habiendo este ánimo retardatario como si hubiera un fantasma de la DFS ahí metido en contrario diciendo no les den información a estos señores o a estas señoras. Me sigue intrigando el mecanismo. O sea, yo puedo entender un pacto de impunidad generacional mientras vivan. Lo acaban de discutir en Chile ahora, ¿no? 50 años después, ¿qué debemos saber de toda esa desaparición? Pero que perviva eso generacionalmente y que se pueda, digamos, imponerle a un ejecutivo que ha sido pues, muy claridoso en muchos temas, un mecanismo de frenado así, me resulta intrigante. Más, antes de calificarlo, me encantaría que me ayudas a entenderlo. Primero me gustaría decir lo que sí hemos hecho, lo que sí se ha logrado. Es decir, nosotros hemos logrado entrar, tuve que utilizar ese término, a más de 50 archivos estatales, federales, municipales del Estado mexicano. Hemos logrado recolectar a día de hoy al menos 850 testimonios de perpetradores, de víctimas, de testigos, de familiares. No creo que haya habido una investigación de la extensión del diálogo autoritario que mantuvo el Estado con la sociedad en ese periodo. Y esto no solamente tiene que ver con la lucha contra el insurgente, sino con el embate contra todo tipo de disidencias sociales durante ese periodo, magisteriales, sindicalistas, estudiantiles, sexogenéricas, de criminalización de la pobreza. En general tenemos un rango, abarcamos un rango amplio del tipo de diálogo autoritario que mantuvo el Estado con la sociedad y no creo que haya un ejercicio similar a esto. Y hemos logrado entrevistar, insisto, a perpetradores y entrar en una serie de archivos que no se conocían, entre otros, directamente al archivo de concentración de las Fuerzas Armadas de este país. Durante 1 año y medio hemos entrado a ese archivo y archivo de concentración de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que no es el archivo histórico, es el archivo de concentración, y tenemos varios hallazgos importantes que iremos mostrando a lo largo del próximo año. Entonces, el alcance ha sido importante. Ciertamente, y tengo toda la libertad para decirlo, nos hemos encontrado frente a un frenado no solamente generacional, no solamente se trata los hijos de proteger a los padres y proteger a los abuelos, sino que hay algo de cultura burocrática en este país que impide conocer la verdad dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, hay algo muy perverso, perviven las estructuras autoritarias, los enclaves autoritarios en el Estado, la lógica de la seguridad nacional frente a los derechos humanos, que nos ha impedido conocer muchas cosas. Hemos publicado en los últimos meses ya 3 textos en los que recabamos evidencia de cómo el actual Centro Nacional de Inteligencia, antiguo CISEN, antigua Dirección Federal de Seguridad, sigue sin querer entregar documentos que por ley, que por mandato de ley, tendría que haber entregado ya al Archivo General de la Nación. Entonces hay una cultura burocrática perversa ahí. También hay algo generacional.
No olvidemos que una persona que pudo haber estado a cargo de alguna policía o de algún servicio secreto en los años 80 podría continuar en funciones, ¿no? También hay una lógica de esa, pero me parece que tiene que ver más con algo de cultura burocrática, de lógica burocrática, donde no hay incentivos suficientes para hablar con la verdad. Hemos tenido un jefe de la administración pública tan poderoso, el poder del observador y sus mañaneras no da para desclasificar todo eso. No da, y en este punto la verdad es que hay dos alternativas, dos hipótesis. O lo digo muy claro, o engañan al presidente, o el presidente sabe que esto sucede y sin embargo prefiere digamos, no alargar más ¿cómo se suele decir? La cuerda, la liga de lo que se debe, ¿no? Hay un frágil equilibrio que le habilita por un lado crear la Comisión de la Verdad, le habilita ordenar la apertura de archivos y por otro lado 2 años después, lo cierto es que hay un déficit tremendo en esto. Hay archivos del CNI antiguos que estuvieron en el AGN ya no están más. Archivos que tendrían que estar por mandato de ley del CNI y de las Fuerzas Armadas en el Archivo General de la Nación no están más y no ha sido suficiente la fuerza del presidente de la República para habilitar que eso suceda. Y ahí, desde mi punto de vista, queda a deber el poder. Desde tu perspectiva como historiador de la violencia, que por cierto, más que diálogo entre el Estado y la sociedad, diálogo autoritario, diríamos monólogo autoritario, pero lo dejamos para otro momento, ese matiz semántico. Pero desde una perspectiva de largo plazo, ¿cuál fue la razón por la cual el presidente López Obrador terminó haciendo una defensa tan ferviente del silencio en estos temas, no solo frente al ejército, sino frente al CNI, que si bien tiene un mando militar, es una institución civil, vamos, está dentro del ámbito del Gabinete de Seguridad Civil, Depende de la Secretaría. porque depende formalmente de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué ha hecho que el presidente de este viraje muy gradual, creo yo, acentuado este año 2023 por los escándalos de Guacamaya Leaks, por las revelaciones derivadas, etcétera, etcétera? Pero, ¿cómo lo explicas? Es como historiador desde la gran perspectiva. No tengo una respuesta, por lo menos no una que me convenza, pero estoy convencido de que es la gran pregunta del sexenio. No solamente es la gran pregunta del sexenio, las razones que llevan al presidente a colocar mucha de su legitimidad y mucho de su propio poder en el ejército y en las Fuerzas Armadas. Y así como creo que es la gran pregunta del sexenio, va a ser también la gran deuda o la gran herencia que va a dejar a su sucesor o a su sucesora, cualquiera que ésta sea. Como en ningún otro sexenio, como en ningún otro periodo presidencial, el poder desmedido que se le ha dado al ejército ha sucedido acá. Y lo vemos no solamente en el caso de la Guerra Sucia, sino que nosotros mismos como comisión nos vemos también a la luz del caso Ayotzinapa. Es decir, estamos viendo exactamente el mismo proceso de negar documentos, de negar información, de dilatar información, tanto en el CNI como en las Fuerzas Armadas. Y lo mismo nos está sucediendo a nosotros, ¿no? Nosotros nos curamos un poco en salud publicando ya los documentos que hemos hecho, evidencia técnica de qué ha sucedido exactamente en ese diálogo que tenemos con estas dos instituciones, ¿no? Pero no tengo respuesta, tengo preguntas, tengo la crítica, y creo que es la gran pregunta que lo va a perseguir a él, a pesar de me parece, muchos logros de gobierno y de una perspectiva que yo creo que ha sido positiva en otras áreas de la vida nacional. En esta área en particular, el gobierno ejecutivo ha dejado de ver y espero que pronto podamos tener una respuesta más amplia a esto. Hasta ahora no la tengo. Hemos hablado de verdad, pero decías está también justicia, búsqueda, reparación y memoria. Números. ¿Sabemos cuánta gente fue afectada? ¿Cuántos desaparecidos tenemos de ese periodo 65-90? ¿Por qué no le cuentas al auditorio algunas de las métricas importantes para saber qué déficit de justicia tenemos y qué déficit tenemos en materia de reparaciones? La Guerra Sucia es un periodo que no se puede acomodar fácil de manera cronológica. La mayor parte de los historiadores son varias guerras sucias.
un momento, digamos, por así decirlo, un poco más suave, que va de 1965 a 1968, un periodo más duro, que va a ser de 1968 a 1978, cuando se da la amnistía política, y otro periodo otra vez un poco más suave, de 1978 a 1990. Son varias guerras sucias, pero que más se despliega contra un diferente elenco de víctimas. Normalmente pensamos en 1968 y en 1971 en los estudiantes, pero insisto, ya no lo voy a llamar diálogo, sino monólogo con la sociedad, se da en diferentes partes de la vida social. Y no solamente vamos a ver a las Fuerzas Armadas como perpetrador, sino también vamos a ver a los servicios de inteligencia y vamos a ver, también ver sobre todo a policías estatales, la policía de Guerrero, la policía de Sinaloa, siendo parte del engramaje autoritario. El número oficial que normalmente se suele hablar son 1.500 víctimas entre desaparecidos y muertos de ese periodo, es un número alto, pero solamente corresponden a las bajas de la contrainsurgencia. No hablamos aquí de un montón de matanzas, de un montón de víctimas que ocurren fuera del área de la contrainsurgencia. Lo que nosotros queremos hacer como comisión es estudiar las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por diferentes instancias del Estado mexicano, así sea en contrainsurgencia o en cualquier otra área de la vida pública. Casos de desapariciones que tienen que ver con líderes sociales, con líderes ambientales, con líderes magisteriales, y que nos hablan de un Estado autoritario que centraliza su violencia en los servicios de inteligencia, pero que también permite que ésta se ejerza a nivel estatal y a nivel local por diferentes instancias del propio Estado. Es decir, es una violencia que en algunos lados se va a dar de manera focalizada y en otros lados se va a dar de manera mucho más extensa. Los casos de Guerrero, los casos de Sinaloa, los casos de Jalisco son muy claros en la década de los años 70, pero lo que nosotros hacemos es, entre otras cosas, investigar la relación que va a tener la guerra contra las drogas, con la guerra, con la desaparición de estudiantes en el estado de Sonora, en Chihuahua, en Sonora, etcétera. Ir más allá de lo que pensamos que es nominalmente la guerra sucia para entender en general la violencia de Estado durante esos 25 años y, más importante, entender cómo esos patrones de violencia se van a estar repitiendo ya en la década de los 90 con la desaparición de perredistas y luego cómo eso también es parte de la lógica de la violencia que vamos a ver en el siglo XXI en México. Intentar encontrar esas implicaciones que hay entre la violencia de hoy y la violencia del pasado. Fascinante lo que cuentas. Alguien me comentaba, si no es conveniente que lo digas, no lo dices, pero alguien me comentaba que ustedes encontraron un caso de una masacre desconocida hasta ahora de centenares de personas en Puebla. ¿Nos puedes, si es posible, dar algún detalle, dada la dimensión de lo que me dicen pasó? Yo no tengo todos los detalles, aprovecho el momento. Se conoce como la matanza de Montechila, según testigos en este momento, es en la Sierra de Puebla. Habrían hasta 300 víctimas, 300 desaparecidos, entre muertos y desaparecidos en Montechila. Hemos hecho investigación de campo, preguntado a campesinos, preguntando a sacerdotes de la zona para ir generando evidencia alrededor, no sé si un número tan alto de personas que hayan sido desaparecidas o hayan sido asesinadas, casi todos ellos campesinos, que fueron asesinados, campesinos indígenas, y estamos generando evidencia en la década de los años 70. Son diferentes momentos en los años 70, pero no es el único caso. Hemos registrado cualquier cantidad de asesinatos, de matanzas, de eventos de más de 10, 12 personas asesinadas, que no son parte de la bibliografía académica. Casos en que policía del Distrito Federal, la policía del Distrito Federal de los años 70, lleva en grandes camionetas a personas presuntamente criminales y simplemente las encierra, las lleva a fosas comunes. Casos de funcionamiento de sótanos en donde se tortura de manera ilegal y se mata de manera ilegal a las personas aquí en el Distrito Federal, así como en otras partes de México. Es decir, creo que vamos a sentar las bases para una nueva revisión de la historiografía de la guerra sucia en México. Creo que nosotros no vamos a alcanzar a revisar todos los archivos ni alcanzar a hacer todos los testimonios que nosotros hubiéramos querido, sin duda no lo vamos a lograr, pero vamos a sentar las bases para un nuevo entendimiento de lo que fue nuestro pasado, que es el más difícil de estudiar, como decía Alfonso Reyes, ¿no? Estudiar nuestro pasado inmediato, porque a veces lo confundimos con el periodismo, con la política, pero ya es parte de nuestra historia, y lo más triste de todo es que es parte de la historia presente, está muy presente en
en el México de hoy, las redes de macrocriminal, insisto, que se forjaron en esa época, las podemos trazar, podemos ver a dónde fueron esos agentes, a dónde fue esa policía, alguien que trabaja en la Dirección Federal de Seguridad, luego la vamos a encontrar torturando en Tamaulipas, luego la vamos a encontrar desapareciendo gente en Tuxtla Gutiérrez, y luego la vamos a encontrar en la Secretaría Federal otra vez en Ciudad de México 20 años después. ¿Cómo trazamos esas redes de impunidad que se van generando en el Estado mexicano a lo largo de esa época y continúan y perviven hoy? Si no creyéramos, para volver a la pregunta inicial con la que comenzamos, ¿por qué empezamos y por qué aceptamos este encargo? Es porque creemos que no es un ejercicio histórico, no es un ejercicio solamente histórico. No se trata de revisar los archivos porque nos interesan los archivos. Creemos que es un ejercicio que dialoga con el presente. De otra manera, yo no estaría hoy acá con ustedes y seguramente no habría accedido a este cargo, que además nos ha traído cualquier cantidad de frustraciones, como se imaginarán, y una tensión inherente al participar en un mecanismo estatal, a pesar de que conocemos, sabemos, somos críticos de las múltiples contradicciones que hay hoy en el Estado mexicano y de la relación compleja que hay entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Civiles. Lo entiendo perfectamente y hay un asunto que tampoco logro entender del todo bien, pero me parece fascinante, y es la expectativa que se genera cuando se crea un mecanismo como estos. A veces dicen, tú eres historiador, que el problema que tenemos que pedir prestadas a otras disciplinas matrices explicativas para explicar nuestro pasado, ¿no? Algo así como ocurría con toda concentración de poder, tiene que parecerse a la forma en que Napoleón pasa de general revolucionario a emperador y dice, no todo se tiene por qué parecer así. Podría ocurrir que nosotros tengamos una guerra sucia, como ocurrió en Sudamérica, de un Estado movilizado, que creo que es la imagen que tenemos todos, racionalmente, entre comillas, racionalmente, organizado con un objetivo de acabar con un grupo, y tengamos, ahora que me decías esto de Puebla, un montón de hechos inconexos y no haya, por tanto, una guerra sucia, sino una dispersión de represiones del Estado. Y por tanto, lo que esté perturbando es que la narrativa que esperábamos tener, creo que sucede algo igual, similar con Ayotzinapa, si tú esperabas tener una narrativa que finalmente no está brotando. Carlos, ¿cómo enfrentar este tema? Difícil, pero creo que sí puedo abordarlo. Tenemos un Estado que, diría la Knight en su momento, es una suerte de queso gruyere, lleno de hoyos. Es un Estado que es muy fuerte y muy coercitivo en algunas partes, lo vamos a ver claramente en sus servicios de inteligencia, pero luego en otras partes no. Y la legitimidad de ese Estado va a descansar en caudillos, va a descansar en liderazgos locales que van a perpetrar la violencia de un modo muy similar a como lo hacían los jefes políticos en los años del Porfiriato, o en su momento en los que descansó el Estado liberal de mediados del siglo XIX. Es un Estado que nunca logró mantener el poder absoluto y controlado. Eso sí desmitifica mucho de la narrativa de lo que fue el Estado mexicano en su momento. Sino es un Estado que admite y acepta muchos pactos de impunidad a nivel local, que no persigue, que no ejerce ningún tipo de justicia y que prefiere el mantenimiento del orden y la seguridad a la ejecución de justicia, ¿no? Es un Estado concentrado en mantener el orden y la estabilidad y nunca en proveer justicia a sus ciudadanos. Entonces vemos las dos cosas. Por un lado, algunas fuerzas del Estado que sí logran controlar ciertas cosas muy a nivel nacional, pero por otro lado, que deja hacer a cambio de votos, a cambio de legitimidad y a cambio de respaldo en las elecciones y de mantener cierto orden. Se prefiere el orden a la justicia. Y yo creo que eso lo estamos pagando ahora, en donde no tenemos ni justicia ni tenemos orden, una vez que esas dinámicas de poder que tenía el PRI se fueron perdiendo a lo largo del siglo XXI. Entonces, apostar por la seguridad, apostar por el orden sin justicia, terminó en un Estado sin orden y sin justicia. Dos preguntas muy concretas sobre instituciones. Los archivos han pensado en entregarlos a instituciones académicas como el Colegio de México. Estamos filmando en la biblioteca Daniel Cosío Villegas, por cierto. Y dos, con la información que generen, ¿se podrán judicializar algunos casos? Hasta ahora he hablado mucho de los límites que tenemos, ¿no? Y de los problemas que tenemos. Déjame ahora aprovechar esta pregunta para hablar de las cuestiones que yo creo que van a ser muy positivas para la vida pública de este país. Está en proceso de aprobación una ley de memorias, que creará un Centro Nacional de Memorias en el que se depositarán todos los documentos que vayan a ser públicos, que haya recabado la Comisión de la Verdad, incluidos muchos de los testimonios que estamos recabando, que hemos ido transcribiendo, y que van a ser material
para que nuevas investigadoras, nuevos investigadores puedan no empezar de cero, sino empezar ya, digamos, a trabajar con esos documentos. Yo esperaría que parte de este material también pudiera ser copiado, duplicado o puesto en formato digital en bibliotecas del Estado mexicano o en bibliotecas públicas, incluyendo evidentemente el Colegio de México. Esto se hace por la ley de memorias. Tenemos ya, no puedo hablar mucho de esto, pero resultados positivos en cuanto a encontrar desaparecidos, cuerpos de desaparecidos, en al menos 3 puntos claves en el estado de Guerrero. Entonces hemos avanzado ahí bien. Hemos comenzado ya, el Estado mexicano ha comenzado ya un programa de reparación para víctimas de la violencia, sobre todo en el estado de Guerrero, a través de la CEAP. Entonces eso ha caminado lento, pero está caminando y está trayendo resultados. Donde no vamos a tener resultados, y voy a ser aquí muy pesimista en esto, es en cuanto al tema de justicia. Nosotros no hemos tenido diálogo alguno con la Fiscalía General de la República en los últimos 2 años. Hemos creado ya un diagnóstico de la situación de muchas carpetas de investigación, pero creo que una de las cosas que va a quedar a deber la comisión, hablo a título personal, Carlos Pérez Ricard, no como comisionado, sino como investigador, creo que tiene que ver con el tema de justicia. La Fiscalía no ha hecho bien su trabajo con respecto a esto y vamos a quedarle debiéndole a las víctimas que estaban pidiendo justicia. La Fiscalía sale señalada también en el caso de Ayotzinapa, es decir, ahí se dio un pacto de impunidad o de protección, pero nos quedan pocos minutos y yo, además de reconocer el enorme trabajo que haces, porque como académico escribe libros muy importantes y que dediques su tiempo a todo esto, preguntarte sobre el asunto de la reparación. O sea, ¿cómo se resuelve un tema así? El Estado debería proveer pensiones para las familias de las víctimas, las disculpas públicas resuelven el asunto, decir, oiga, yo le pedí perdón en nombre del Estado, dése usted por reparado. ¿Cómo funciona el tema de la reparación? ¿Dónde estamos y hacia dónde deberíamos movernos, Carlos? Muy complejo, es un tema complejísimo, donde hay demasiados intereses ahí. Hay reparaciones de índole individual, colectiva, y puede haber reparaciones de índole más bien simbólica y otros material. La CEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la instancia encargada de hacerlo. Sin embargo, es la hora que no ha podido fijar lineamientos básicos y protocolos básicos para llevar a cabo una reparación para todas las víctimas de guerra sucia, en menor o mayor medida, porque cada alineamiento o cada protocolo puede ser llevado a la Corte Interamericana o puede llevarse a instancias judiciales por no tener, digamos, todos los elementos que tendría que tener un paquete amplio e integral hacia las víctimas, que es incosteable para el Estado mexicano. Entonces se encuentra ante la imposibilidad de llevar... ¿Un Estado que tiene 9 billones de presupuesto no tiene dinero para eso? Debería tener. El tema es que es algo muy complejo porque supone ofrecer reparación no solamente a la persona afectada, sino a todas las víctimas indirectas que pueda haber de forma descendiente, ¿no? Entonces es una cantidad importante. ¿Hay estimaciones? No quiero decir, no, y no las tengo aquí a la mano. Quiero decir que es una discusión compleja, es una discusión complicada, y además no todas las víctimas ni quieren lo mismo, ni se sienten satisfechas con lo mismo, ni se consideran víctimas, ¿no? Vamos a ver en Sinaloa, en Sonora, las víctimas hoy son las víctimas de ayer son los luchadores sociales del presente. En Guerrero, en Oaxaca, vas a tener otro tipo de dinámicas y otro tipo también de solicitudes y de peticiones. Entonces, es algo que hasta el día de hoy, 2 años después de creada la comisión, aunque ya se generaron unos lineamientos, sigue sin acabarse de revisar. ¿Qué se hizo en Colombia? En Colombia hubo simplemente una suerte de señalamiento de cuánto vale cada víctima, ¿no? O cuánto costaría cada reparación, algo muy difícil de hacer hoy en el contexto mexicano. Es un tema muy escabroso, donde afortunadamente nosotros como comisionados tenemos voz, tenemos voto, pero no somos los que nos encargamos de tomar esas decisiones. Nuestro papel está más en el lado de para cerrar eso, ¿las disculpas públicas han funcionado? Se han hecho las disculpas públicas correspondientes. De hecho, una de estas sucedió en el campo militar número 1 por parte del general, que además se vio, hay que decirlo, completamente lastimada por el señalamiento de que también se iba a reconocer a las víctimas del Estado, a las víctimas del ejército, ¿no? Entonces eso provocó también una inconformidad completamente entendible entre las víctimas, y nosotros como comisionados nos distanciamos naturalmente de las declaraciones del general secretario. Un error fundamental, pero eso queda todavía de ver. Me parece que todavía el presidente López Obrador tiene 1 año para hacer disculpas públicas mucho más directas frente a las víctimas. Sí. Pues, ¿tenemos tiempo? Tenemos 3 minutos. 3 minutos. Es que estaba fascinado. Ya estamos cerrando. ¿Valió la pena, Carlos? Yo creo que sí.
quiero hacer Oye, aquí te puedes quedar 3 minutos en yo creo casa. que sí, yo creo que sí. Quiero decir que nosotros somos herederos de una lucha de décadas, de doñas gritándole desde el Zócalo al poder, al balcón presidencial en la década de los años 70 y diciéndoles, vivos se los llevaron, vivos los queremos. De voces que fueron calladas, de grupos que en completo anonimato lucharon por verdad y justicia. Sergio Aguayo es una persona que ha estado ahí hace 40 años. Reconocemos que somos parte de venimos de una lucha enorme donde sociedad civil, víctimas han estado ahí por verdad y por justicia en este país. Nos reconocemos como parte de esta historia. A mí nos toca abanderar parte de este proyecto durante 3 años. Yo estoy contento, entre otras cosas, de dejarlo en 2024 y volver al cubículo y volverme a dedicar a mis cosas, pero haber puesto toda mi pasión, toda mi inteligencia, la poca o mucha que pueda tener en este ejercicio y dejarle, digamos, las gestiones de apertura de archivos internacionales. Ya no pudimos hablar como estamos demandando al gobierno de Estados Unidos para que abra archivos sobre México en Estados Unidos, cómo hemos logrado la gestión de apertura de archivos de policías, de fiscalías, de gobiernos estatales, para que esos archivos se conozcan en el futuro. Nosotros no vamos a poder analizar los millones, toneladas de documentos, pero sí que existe un centro que pueda recibir esos documentos y que continúe. Esto no es una cosa que empiece o acabe con nosotros. Termino con esto. La Comisión de la Verdad en Argentina eran 15, 20 personas que durante 6 meses lograron escribir uno de los informes más impactantes y más relevantes de verdad y justicia en América Latina en la década de los años 70 a máquinas de escribir. Nosotros hoy somos un grupo mucho más amplio de eso, con mejor tecnología, con mejores capacidades técnicas para hacerlo y vamos a dar muy buen resultado. Nunca, sin embargo, suficiente frente al reto que supone traer verdad y justicia en este país. Pues ahí está el tema y no sabes qué interesante ha resultado esta conversación. Muy agradecido, Carlos, por haber venido. Les agradezco mucho por el Gracias, Carlos. Bueno, y con esto nos vamos. Nuestra gratitud por haber estado en un programa más, en esta conversación con Sergio Aguayo. Sergio, nos vemos la semana próxima. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por su compañía. Nos vemos aquí la semana próxima.